La importancia de sanar. Estos días me topé con unos aportes que hizo un psiquiatra suizo conocido, Carl Jung, un hombre que a mitad de siglo introdujo varios conceptos al estudio del psicoanálisis y que hoy en día sigue resonando. Y me interesó el hecho del postulado de lo que él llamó la sombra. Él decía que cada persona tiene como un huésped en su interior, en su inconsciente, que a veces sabotea o boicotea los objetivos de la persona. La sombra representa un lugar donde se albergan traumas, pensamientos reprimidos, ideas que ejercen una influencia en la conducta, en el comportamiento consciente de la persona. Y sucede que muchas personas no saben por qué no pueden cruzar ciertas puertas, lanzarse a nuevas oportunidades o sanar comportamientos de su vida que les son contraproducentes. Es importante, según este psicólogo, integrar la sombra con la personalidad del individuo para ser libre y definitivamente poder salir de ese patrón de boicot. Y lo interesante es que la persona no se da cuenta. Y esto me hacía acordar a una palabra que está en el libro de Romanos, en la Biblia, que habla sobre dos naturalezas opuestas que conviven en nuestro interior. En Romanos capítulo 7, del versículo 21 al 25, dice: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro mío. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios que la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. En la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 22, dice algo también similar, que en cuanto a nuestra anterior manera de vivir, tenemos que despojarnos del viejo hombre que se corrompe según deseos engañosos y que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. O sea que hay dos naturalezas interactuando, el viejo hombre y el nuevo hombre. Y eso es lo que hace que muchas veces también querramos avanzar, pero algo nos está saboteando. Y también entendemos que cuando nosotros seguimos a Cristo y decidimos entregar nuestra vida a Cristo, nosotros empezamos una vida nueva, pero todavía convive esa naturaleza antigua con la nueva que Cristo nos da cuando Él mora en nuestro corazón. Por eso se habla mucho que tenemos que morir al yo. ¿Y qué significa? Significa que tenemos que tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Morir a nosotros mismos es parte también de nacer de nuevo, es parte del proceso de la santificación, se le llama, porque seguimos muriendo a nosotros mismos como parte de este proceso de santidad. Es un proceso de toda la vida. El viejo hombre muere y el nuevo viene a la vida, pero hay cosas que tienen que ser sanadas de nuestra antigua naturaleza, situaciones que nos ocurrieron, pensamientos que no están bien albergar en nuestra mente. Y todos los días tenemos que tomar nuestra cruz, ese instrumento que era de muerte en esa época, y seguir al Señor, hacer morir a esas cosas que son perjudiciales. Él dejó claro que si alguien iba a seguirlo tenía que negarse a sí mismo. Y muchas veces implica hacer renuncias, renuncias a todo el lastre que nos estorba, aún aquello que está en esa sombra que no logramos concebir qué es, pero lo necesitamos para vivir en libertad. Y claro, pensando en la fe, en las puertas que Dios abre, a veces no podemos cruzar esas puertas que Él nos prepara a causa justamente de la falta de sanidad. Nos hirieron o nos hieren permanentemente, alojamos en el corazón tristeza, resentimiento, amargura, negativismo, queja, desesperanza, y no entendemos por qué no podemos escuchar a Dios.
No entendemos por qué estamos trabados, nos sentimos de poco valor a causa de un rechazo o una relación que no funcionó. Y no significa que seamos de poco valor, pero nos sentimos de esa manera. No siempre son heridas, muchas veces son pensamientos que no nos sirven, dudas, limitaciones, indecisiones. Nos sentimos frustrados por sueños que parecen postergarse, problemas económicos, problemas de salud. No vemos la salida, pero Dios quiere que lo veamos a Él, porque Él es la puerta, Él es la salida a todas estas situaciones. Y analizando un poco estas experiencias de Carl Jung que postulaba con el tema del sabotaje, del boicot, habían un par de ejemplos que me llamaron la atención. El primero era un hombre que él quería tener éxito en su emprendimiento para poder comprarse una casa a un lugar reservado y poder vivir solo, tranquilo, sin distracción, sin el ruido de la ciudad, sin estorbo de nadie. Pero parecía que cada vez que él tenía esa oportunidad de hacerlo, lo rechazaba. Y había algo en su interior que quería como sabotear esa experiencia. Le ofrecían un lugar, una propiedad, decía que no, le iba bien en un negocio y dejaba de escribir en su blog porque, o de publicar sus servicios y le estaba yendo muy bien, pero después le empezaba a ir mal y no sabía por qué. Y la razón era que él estaba reprimiendo la necesidad de conexión con la gente. Él en realidad quería estar con la gente, pero le habían vendido la idea de que tenía que comprarse un lugar en un sitio apartado y vivir de esa forma. Y en realidad eso no lo iba a hacer feliz. Por eso era como que se auto boicoteaba. Y la forma de salir de ese patrón era justamente integrar lo que estaba en su corazón como realmente lo necesitaba, porque Dios nos hizo seres sociales, con también su deseo de avanzar con su emprendimiento. Entonces él, en vez de decir voy a hacer esto, de comprar una casa, de estar solo y irme a un lugar apartado y tener éxito y tener dinero y no necesitar de nadie, es decir, en realidad quiero relaciones, quiero amistades, entonces voy a tratar de compartir mi éxito, hacer un emprendimiento grupal, estar rodeado de personas y de esa manera ahí se corta el boicot, ¿no? Otro ejemplo era de una mujer que quería dejar la adicción a la comida y bajar de peso. Entonces fue a un lugar que trataban sobre estas adicciones, pero ella seguía con esa conducta y no sabía por qué hasta que al tratarlo con el grupo y con las personas, se dio cuenta que en realidad no era que tenía una adicción por la comida de por sí, sino era por el temor, porque había sido abusada cuando tenía otro peso, era una mujer que muy llamativa, que atrajo a un abusador y le pasó lo que le pasó y ella no quería volver a ese peso por el temor a que le vuelva a pasar el abuso. ¿Cuántas situaciones así que por ahí queremos ser parte de la iglesia? Queremos ir a la iglesia, queremos congregarnos, pero algo adentro nuestro nos hace retraer. Cada vez que queremos ir, no vamos y no sabemos por qué. Y por ahí es porque tuvimos una mala experiencia en otro lado y tenemos el temor de que nos vuelva a pasar y salir heridos. Y el Señor quiere sanar todas esas cosas que nos están frenando en la vida. Y lo importante es entonces hacernos esta pregunta: ¿cómo podemos ser conscientes de lo que nos está frenando y cómo podemos avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros? A veces oramos, pero no vemos los resultados. Y la gran pregunta es, ¿qué nos está faltando? En la palabra de Dios, en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, versículos 5 al 11, dice así: Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad,
a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Cristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y esta palabra, la verdad que vale la pena investigarla, explayarse, ir muy profundo sobre todo lo que nos dice el Señor que a la fe le tenemos que añadir. Pero me gustaría que nos enfoquemos en la primera cuestión que nos exhorta aquí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, a que tengamos diligencia, que es justamente a que a la fe le añadamos la virtud. Y la palabra griega traducida como virtud en este pasaje es la palabra arete y tiene un significado, ¿no? En esa época el concepto de virtud era utilizado como un verbo más que un sustantivo y como una acción más que un resultado. Por ejemplo, pensamos si nos resuena haber escuchado algo sobre la virtud en la Biblia y automáticamente nos puede venir a la mente los proverbios que hablan de la mujer virtuosa. ¿Qué es la virtud? Esa es la gran pregunta que podemos hacernos. Como dijimos, no es tanto una cualidad, sino una acción. Y en esa época y en el lenguaje original se refería específicamente a un concepto amplio de la excelencia personal. Habla sobre que uno debe buscar la excelencia en todo aspecto y en lugar de limitarnos a declarar nuestra fe y creer, debemos practicarla con fervor para alcanzar la excelencia en cuanto a ella. Requiere arete, o sea, requiere ir más allá de ella y buscar activamente la excelencia en todo asunto. O sea que la virtud es como una disposición para hacer el bien, para hacer lo correcto, para hacer lo que Dios quiere para nuestra vida. Si vamos justamente a Proverbios 31, que habla sobre la mujer virtuosa, ¿cómo la describe? Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Habla de una mujer con fuerza, con compasión, sabiduría, atención, con un espíritu de servicio. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué es necesaria la virtud para nuestra vida? ¿Por qué tenemos que añadirla a la fe? ¿Por qué es necesaria la virtud para la sanidad de nuestro corazón? Porque justamente necesitamos esta disposición de hacer, de actuar, para dar los pasos de fe necesarios para ese avance que precisamos. Por ejemplo, si necesitamos sanar el corazón, necesitamos unirnos a un grupo de apoyo, atender a la iglesia, ir a terapia, no estar aislados, romper el estancamiento. En Santiago 5, 16, 18 dice, confiesen sus pecados unos a otros, oren unos por otros para que sean sanados. No podemos hallar la sanidad estando despegados del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué es necesaria la virtud para la vida cotidiana? Justamente para vivir la vida que agrada a Dios. En la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 10 al 12, nos describe justamente cuál es la vida que a Dios le agrada. Y dice así, les rogamos, hermanos, que su amor aumente todavía más. Procuren vivir tranquilos y ocupados en sus propios asuntos, trabajando con sus manos, como les hemos encargado, para que los respeten los de afuera y ustedes no tengan que depender de nadie. Así pues, el que desprecia estas enseñanzas no desprecia a ningún hombre, sino a Dios que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Y el contexto de esta carta era que los tesalonicenses estaban sufriendo persecución, tenían un corazón entregado al Señor y estaban pensando que la segunda venida de Cristo estaba muy pronto. Entonces, el apóstol Pablo los exhorta a vivir una vida ordenada, como Dios quiere y como le agrada.
y les decía que el que no trabaja, que no coma, les decía, trabajen en sus asuntos, esfuércense, amen, compórtense debidamente. Y también hablaba de deshacerse del lastre del pecado, justamente vivir una vida alineada a los principios del Señor. ¿Por qué es necesaria la virtud para la vida espiritual? Además de todo esto, porque como leíamos en esta reflexión que se encuentra en la epístola de Pedro previamente, que decía que a la fe había que añadirle la virtud y otras cosas más, decía que el que no tiene esas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. O sea que uno puede tener fe en el Señor, pero si no le añade la acción, la virtud, justamente la disposición a hacer lo que el Señor nos dice, el conocimiento y todo lo que nos enumera en ese pasaje, es como que nos quedamos ahí y estamos haciendo el sacrificio de Cristo en vano, porque seguimos atados, no entendemos por qué no sanamos y tenemos que tomar acciones. Entonces, la propuesta de hoy es tratar de pensar que cuando oramos, entreguemos todas nuestras causas a Dios, estemos dispuestos a ser sanados, pero también a dar pasos. O sea que cuando ores, ponete el arete. Quizá la palabra arete nos hace acordar a un arito que nos ponemos en la oreja, ese adorno, ese ornamento, pero está bueno como una regla mnemotécnica. Cada vez que vayas al espejo, que te prepares para salir, para arrancar el día, si sos de esas mujeres que te arreglás, te maquillás, te pones alguna alhaja, algún arito, recordá que vas a enfrentar el día con la fe puesta en el Señor, con la actitud correcta en el corazón y también con la acción en consecuencia. O sea, que a la fe le voy a añadir la virtud, me le voy a agregar el arete y voy a ir más allá de la fe y buscar activamente la excelencia en todo asunto que viva. Y el Señor me va a respaldar porque esto es lo que me está diciendo que tenemos que hacer. Y el Señor respalda su palabra. Así que, ¿qué acciones puedes empezar a tomar este año para ir más allá de las circunstancias actuales? Para sanar, para avanzar, para salir de las ataduras, de los temores, de todo lo que está frenando tu vida. Vamos a orar, vamos a entregarle esto al Señor en este momento y durante los próximos días, cada vez que oremos, recordemos que a la fe tenemos que añadirle la virtud y que ella implica acción de nuestra parte. Y de seguro que aunque no sepamos el camino, el Señor va a ir recorriendo todo este sendero con nosotros y acomodando nuestros pasos para que las cosas se cumplan de acuerdo a su voluntad. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque en ella vos nos especificás cuál es la vida que es agradable ante tus ojos, gracias porque nos instás a perseverar, a trabajar, a esforzarnos, a amar, a comportarnos debidamente, también a deshacernos de todo el lastre del pecado, de las heridas, de las cuestiones que han quedado en el corazón o que van surgiendo a medida que transitamos este camino y que no nos hacen bien. Ayúdanos, Padre, a identificar qué cosas están ocultas ahí en esas sombras para que podamos ser libres, para que podamos integrar, Señor, y poder también hacer el querer como el desear hacer tu buena voluntad, Señor. Queremos, pero a veces no podemos y necesitamos de tu revelación, Señor, de tu ayuda, Espíritu Santo. Así que te pedimos que podamos verte a vos, Jesús, como el consumador de nuestra fe, que todos los pasos que podamos hacer, añadiéndole a la virtud la fe, va a ser por la gracia de tu Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas, sino con el respaldo divino. Así que nos alineamos a vos, nos ponemos de acuerdo con vos y te damos gracias. Gracias por tu palabra, que es tan rica, que es tan completa, que nos ayuda cada día a seguir adelante. Te pedimos ser mujeres virtuosas, como vos lo plasmás ahí en tu palabra, enseñanos
a poder hacerlo. ¿En qué áreas estamos flojas, Dios, y qué podemos seguir entregándote día a día? ¿Qué cosas tenemos que hacer morir para que pueda nacer todo eso y fluir el fruto de tu Espíritu Santo? Te damos gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu, gracias por tu presencia y gracias por estar con nosotras. En el nombre de Jesús, amén.